Para, para analizar la historia del castellano, había que remitirnos a tres precedentes, ¿no? Que permitieron que instaurara y que se conformara. Estos son, pues, el principio indoeuropeo, la raíz indoeuropea, las lenguas preromanas de la lengua. La raíz indoeuropea, en un principio, que la lengua, bueno, pues es también una cápsula, una unidad histórica, y que hasta en ella, como unidad cultural, cuestiones más o menos claras de segregación social. Vemos que, por ejemplo, en el latín hay asociación culta y otra vulgar. Herón, en su ejercicio de latín, que es un latín culto, pues podría haber dicho odor rosado, el olor de la rosa, y que precisamente la pronunciación era olor. Es, bueno, la lingüística en un principio pensó en el sánscrito como la lengua madre. Corrigieron que era una lengua descendiente del el español. Vemos muchos vestigios, por ejemplo, lo sería es y está, en las raíces del ser y estar, o peter, mater, para que luego el latín nos sublimara a pater y mater, y de ahí nosotros pudiéramos decir padre y madre. La historia del español es también la historia del indoeuropeo. No se remonta hasta mil, 1001 años, sino hasta, podría, unos 7000 años. Y es el núcleo de nuestro lenguaje. Y nos hereda ciertos esquemas fundamentales de gramática y de morfología. Bueno, ¿qué lenguas, pasando a lo de lenguas prerromanas, qué lenguas se hablaban en la península ibérica antes de que llegaran los romanos? No se puede responder sin saber, por supuesto, de la cosa, pero España fue poblada por europeos occidentales y por africanos que llegaran, que luego ya fueron llegando otros grupos y que formando civilizaciones, y con ellas fueron ejercitando distintas lenguas, la mayoría ya desaparecidas. Los iberos fue arte de la escritura, pero poco se ha podido descifrar ellas. Es el mismo caso de las inscripciones que habitaron también esa zona. Ambos grupos utilizando signos y lenguas distintas. Celtas, por otro lado, dejaron una lingüística en España, pero ellos no tenían alfabeto propio, sino que utilizaban en sus inscripciones los caracteres latinos. Ya mucho tiempo después, los romanos desembarcan en tierras ibéricas para poder pelear contra los cartagineses. Y es a partir de esta conquista que hay una lenta, pero ellos la empezaron a denominar. Y no sé, esta romanización fue lenta y poco amable, porque por ejemplo no se impuso el latín, sí que coexistía con las lenguas autóctonas como el ibero, el tartesio y el celtoibero, pero sí se estableció el latín como la lengua oficial para los asuntos administrativos y comerciales, y si bien al principio sí hubo un multilingüismo, ya una adopción y predominio del latín, por ejemplo, en las zonas urbanas, donde la educación, la religión, la legislación se impartía en latín, que en las zonas más rurales aún persistía el uso de otras lenguas. Bueno, para sumarle a esta decisión lingüística, incluso, pues como ya se mencionó, pues existían dos formas de pronunciar el latín. Una manera culta, que era la que se hablaba en las élites urbanas, que era la lengua política, la lengua religiosa, y la de los literatos, y el latín vulgar,
que se distribuyó en de esclavos, de soldados y comerciantes, que pues, la gente este, grandes y era la lengua común y tenía una influencia importante eh, en la conformación del castellano, porque el español procede sobre todo de ese latín vulgar. El 70% del vocabulario es heredado de ese latín común, ¿no? Bueno, y luego ya para el siglo V, con la caída del imperio, este, vemos que se empieza a fragmentar, bueno, esto por también las invasiones germánicas, y que de ese latín vulgar evolucionan ya las lenguas romances peninsulares, como el castellano, el catalán y griego. Y que de eso yo le quería preguntar, ¿qué grupos, porque se habla mucho de los germánicos, de los bisoñados, pero qué grupos fueron los que permitieron que se estableciera el castellano como tal? Bueno, ya con la decadencia del Imperio Romano alrededor del siglo VI, es que los visigodos llegan a la península ibérica, llegan a esta zona, al pueblo romano, lo invaden y lo conquistan, y pues con una resistencia nula debido a su decadencia, es que abarcan y se plantan en esta parte de la península, pero no llegan a modificar realmente el lenguaje ni la cultura romana, sino que más que eso, los pueblos visigodos se adaptan a ella e incluso imponen una ley en la que se mezcla el uso del dialecto germánico y el romano. Esto pues aplicado en su código legal del fuero juzgo, escrito en latín más que en su lengua godo, y es así que comienzan a adaptar el latín en su lengua, pero pues esto mal pronunciado porque aún no había un latín escrito. Entonces, en esta época, pues no coincidía la oralidad con la escritura y los pueblos godos pues no podían leer tampoco el latín, lo aprendían a través del habla, y es que pues tiene una mala pronunciación el lenguaje, lo aprenden pero tienen una mala pronunciación, y esto pues apoya el mantenimiento del protorromance, y con esto pues se comienza a denominar lo que es la etimología popular, en la que no hay un origen etimológico de las palabras en el latín en esa época, sino que el sentido se mantiene en base a una asociación psicológica. Entonces, con esta modificación en la parte oral del lenguaje de latín, en el vocabulario proto-romance, pues nos dicen que sí hubo un influjo de las lenguas germánicas en el latín, y esto llevó a derivaciones del francés, del provenzal e italiano, y llevaron a un mayor uso del latín vulgar. Y aportaron también pues vocablos principalmente relacionados con la guerra. Esto, pues los visigodos que trajeron su cultura, y aunque se adaptaron más a la cultura romana, pues aún así trajeron consigo vocablos naturalmente relacionados con su cultura. Que, una vez que los árabes llegan a la península ibérica alrededor del año 711, con la batalla del Guadalete, quitan al último rey godo del poder, se establecen en esta península a la que ellos comienzan a llamar al-Andalus, y imponen el árabe como la lengua oficial del lugar, pero nunca llegan a imponer su cultura, ni su lengua, ni su religión en, en este espacio que invadieron. Más bien eran piadosos, se le podría decir muladies, y respetaban a los pueblos cristianos y respetaban las lenguas. Entonces, eh, pues se podría decir que comenzó a haber una atracción por los pueblos cristianos, por el árabe, y comenzaron a llenar la lengua, el latín, de estos arabismos, la arabizaron y dieron lugar a lo que es la lengua morázárabe. Esto debido pues a que la poesía que habían traído los árabes consigo en el material, en lo espiritual, contenía un enriquecimiento, podría decirse incluso seductor, lleno de conocimientos, y es aquí con lo que se evidencia ahora que hay alrededor, en el castellano, alrededor de 4000 arabismos, que pues fueron conceptos y objetos apropiados precisamente porque era necesario que así fuera, porque pues para llegar a expandir y determinar más el lenguaje, pues se apropiaron palabras del árabe como el azul, el escarlata, fatal, entre otros. Y es necesario también que te diga que esta combinación entre el latín, con propiedades árabes, el mozárabe, pues es más bien también una continuación del latín que habían apropiado los visigodos oralmente, modificada a través de la pronunciación,
Y es aquí que, pues en fonética, en gramática y en el léxico básico, los mozárabes nunca llegaron a escribir. Se desarrolló esta lengua, como dije anteriormente, del latín visigodo, oralmente, pero nunca llegó a concretarse en un escrito. Esto pues se evidencia en cómo el mozárabe nunca llegó a concretar palabras como la T en la D en las terminaciones latinas, como el alcayata, que debería de ser callada en una forma grosera, un silencio, cállate, pero que nunca llegó a cambiar la T por la D. Pero pues aunque sí existía esta admiración por toda esta cultura, pues por todos estos conocimientos que los árabes llegaron a inculcar en, en esta cultura romana, pues los reinos cristianos anteriores a esta invasión arábica, pues comenzaron la reconquista de esta parte de la península y estas partes del Al-Ándalus, y es así que uno de estos condados que participaron pues en esta reconquista, que es el condado del Castilla, lo recuperó y terminó volviéndose pues el reino oficial cristiano de esta zona. Y en esta zona es donde se mezcla el latín vulgar junto con el navarro aragonés y otras lenguas romances, y es que en esta mezcla y a través del tiempo comienza a darse el origen del castellano, con el que la Castilla pues se volviera reino oficial en esta zona, pues se expande y conquista más partes de la península y se enriquece el castellano, pues porque con esta expansión también se expande el lenguaje de, de la Castilla y se enriquece una vez que pues llega a tener contacto con vocablos mozárabes y se volvió la lengua principal entre dialectos romances, el castellano. Entonces, por el siglo X, XI, los monjes del reino comienzan los primeros textos en este castellano una vez que este se expandió alrededor de toda la zona, que pues estos textos fueron los primeros eh, escritos del castellano formales, que son las glosas. Es así que pues el castellano por alrededor del 1195, con el apoyo de estos textos, más pues la publicación de libros como el Cantar del Mío Cid, este, pues llega a expandirse más por toda la península, pero pues podría decirse que el momento decisivo y potencial de esta lengua fue tras la coronación del rey Alfonso X en 1252, que dota la norma escrita y promueve la traducción de textos al castellano, de textos de múltiples géneros. Se comenzaron a componer, pues no solo traducir, sino componer y escribir obras desde en esta lengua, pues obras científicas, literarias, jurídicas y entre otras. Entonces, pues hubo un momento, ya con la muerte del rey Alfonso, en la que la corona de Castilla se unificó con los católicos y se amplía la influencia por toda la península del idioma del castellano, y pues con estudios anteriores de la fonética de los trovadores de en esta época y de la ortografía, influencia por toda la península del idioma del castellano, y pues con estudios anteriores de la fonética de los trovadores de en esta época y de la ortografía del castellano, es que alrededor de 1492 este estudiante maestro de la Universidad de la Universidad de Salamanca, Antonio de Nebrija, pues comienza a escribir la gramática del castellano moderno y es que se concreta en sí el estudio del castellano en esta época. Y esto pues expande los descubrimientos una vez que Colón en este mismo año, 1492, pues llega a América y los próximos años ya con este desarrollo, estos estudios del castellano, esta expansión, pues es que llega el siglo de oro en la literatura con Miguel Cervantes y es aquí donde el castellano alcanza el prestigio internacional y esto finalmente se consolida alrededor del siglo XVIII cuando se funda la Real Academia Española formalizando finalmente el